procesos de escritura, ¿no es cierto? Miguelito, si puedes cambiar, por favor, la PPT. Miguel. Perfecto. Bueno, acá entonces, como dice, antes de comenzar a trabajar, vamos a activar nuestros aprendizajes. Es importante recordar lo que aprendimos en la clase anterior, porque con eso nosotros vamos a hacernos una idea y vamos a refrescar nuestras memorias en cuanto a la cápsula que vimos el día lunes. El día lunes nosotros trabajamos procesos de escritura, y en esta cápsula trabajamos el concepto de escritura bajo dos términos, y también vimos cuáles eran las fases de escritura. Miguel, por favor, si puedes cambiar. Bueno, el objetivo de esta clase es retroalimentar la clase anterior, que fueron los procesos de escritura. Nuevamente, Miguel. Perfecto. Entonces, como les decía anteriormente en la PPT anterior, nosotros trabajamos en la primera clase, la clase del día lunes, el concepto de escritura bajo dos fines o bajo dos términos, ¿no es cierto? Y el primer término era que la escritura nosotros lo utilizamos como un canal para transmitir o para enviar mensajes, ¿ya? Y también utilizamos la escritura como un proceso, ¿ya? Estas dos cosas van tomaditas de la mano, lo que es la escritura bajo la finalidad de transmitir un mensaje y también bajo la finalidad de un proceso. ¿Por qué dirán ustedes va de la mano esto? Porque, primero que todo, la escritura, como bien dice, nace con el fin de comunicar ideas claras que queremos informar a otros, ¿ya? Siempre en un contexto, ¿ya? Y por último, Miguel, porfa, ¿puedes retroceder? Y la escritura como proceso, si nosotros no, es decir, no somos claros en el mensaje que nosotros queremos dar, la transmisión del mensaje no cumple el objetivo, ¿ya? Por eso, como les decía, va de la mano lo que es la escritura bajo estos dos fines, bajo la transmisión de un mensaje, ¿ya? Como canal, y como proceso en donde yo me doy a entender qué es lo que yo quiero lograr, cuál es el objetivo al cual yo quiero llegar al transmitir un mensaje, ¿ya? Y para eso debo ser claro, preciso y conciso, ¿ya? Ahora sí, Miguel, podemos cambiar. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Levántenme la manito o me escriben por chat o simplemente se desmutean y me hacen la pregunta. Geisar, te veo, ¿quieres hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre la PPT que acabamos de pasar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. También en la escritura nosotros vimos etapas, ¿no es cierto? Para escribir nosotros tenemos que seguir una serie de procesos, ¿ya? Que tienen una finalidad. Cada etapa que se presenta en la escritura tiene una finalidad distinta. Y eran tres, que es la etapa de la planificación, la etapa de la textualización y también la etapa de la revisión. Miguel, por favor, si podemos avanzar. Perfecto. La primera etapa es la etapa de la planificación. Y acá me quiero detener porque es en esta etapa en donde nosotros en estos momentos estamos trabajando, ¿ya? ¿Qué entendemos por planificar? Nahuel, me gustaría escucharte. ¿Qué entiendes tú por planificar? Sin leer lo que está ahí. Tú. Por planificar, o sea, tratar de hacerse una idea de qué va a tratar su texto, planificar sus ideas, por ejemplo, cuáles van a ser los personajes y eso. Ya, perfecto. Para eso nosotros vamos a planificar. Como bien dice Nahuel, es para hacerme una idea de qué es lo que yo quiero escribir, o en este caso de lo que yo quiero comunicar. Teniendo en claro ciertos puntos, por ejemplo, como la estructura del texto del cual yo quiero escribir. Ustedes saben que no es lo mismo escribir un cuento o un texto narrativo que escribir un texto informativo. Las estructuras son completamente distintas, ya que una narración tiene inicio, desarrollo, desenlace y final, en cambio que un texto informativo, por ejemplo una noticia, tiene el titular, tiene la bajada, el LED, el cuerpo, entonces las estructuras son completamente distintas y los propósitos también son distintos. Cuando hablamos de una situación narrativa estamos hablando de una
de un propósito que es entretener al lector, ¿ya? En cambio que si hablamos de una noticia, el propósito es completamente distinto porque con eso nosotros queremos informar al lector, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Germain, me gustaría escucharte porque tienes una pregunta. Germain, porfa, te escucho. Germain. Ya, hola. Hola, Germain, ¿cómo estás? Germain, ¿nos escuchas? Sí, me estaban muteando como 50 veces, what the fuck. Germain, la pregunta que acabas de escribir en el chat, quiero que la hagas a viva voz para que yo te la pueda contestar. Que si la planificación es como algún tipo de borrador, es parecido a un borrador. No, no es parecido a un borrador. ¿Por qué no es parecido a un borrador? Porque en la etapa de la textualización tú haces como un borrador de tu escritura, de tu texto. En la planificación tú generas las ideas que tú quieres plasmar en la textualización, lo que tú quieres escribir. La planificación es como una ruta, ¿ya? Es como un mapa, una lluvia de ideas que a ti tú vas escribiendo, y en el proceso de la textualización tú le vas a dar una forma, ¿ya? Y primero, dentro de la textualización, como tú bien dices, vamos a hacer un borrador para posteriormente llevarlo a la tercera etapa, que es la etapa de la revisión. Ahí es donde ya hacemos nuestro texto final. ¿Te queda claro, Germain? Ah, ok. Perfecto. Entonces, decíamos que la planificación es donde pensamos ideas y organizamos sobre lo que vamos a escribir. Para este proceso te dejaré algunas preguntas que te guiarán en esta primera etapa. Por eso siempre es como bueno contestar, hacerse preguntas para empezar a planificar, ¿ya? Por ejemplo, ¿para qué vamos a escribir? ¿Con qué propósito vamos a escribir? Tener claro a qué tipo de público o a quién le vamos a escribir. Ustedes saben que no es lo mismo escribir un texto para un niño que escribir un texto para un anciano, por ejemplo. El tipo de lenguaje que tenemos que ocupar es completamente distinta. La temática del tema que yo voy a utilizar también es distinta. Por eso yo tengo que tener cierta claridad en la planificación al momento de hacerla. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Para qué yo voy a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo al que yo quiero llegar? Para que posteriormente en la textualización, que es la escritura de nuestro texto, esto quede claro y no nos cueste tanto darle una forma al texto. ¿Se logra entender, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿No? La persona que tenga alguna duda, alguna pregunta, por favor desmutéese y me la hace, no tengo ningún problema en responder. La idea, chicos, es que vayamos conversando el tema para que a ustedes les quede más claro todo esto y logren una planificación como corresponde. ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sigamos entonces. Miguel, por favor. Ya. Ya pasamos la primera etapa, que era la planificación, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos a la etapa de la textualización. Y es ahí donde nosotros redactamos el tema, es decir, la planificación, redactamos el texto. Tomamos todas nuestras ideas que teníamos en la planificación, todas esas respuestas que yo hice de esas preguntas, y le damos una forma, ¿ya? Ahí ya vamos hilando las ideas, vamos incorporando conectores, vamos incorporando sinónimos, nos vamos fijando en que los puntos, uniendo ideas en el momento de hacer párrafos, oraciones, ¿ya? Ahí, como se dice, le vamos dando la forma a este texto para que quede con forma de texto, con la estructura que usted tiene que darle y con la finalidad que tiene que lograr el texto, ¿ya? Entonces, como dice acá, textualizar es la etapa de redacción del texto donde nuestras ideas toman forma y realizamos la acción de escribir. Es decir, ahí nosotros ya empezamos a echar a correr nuestra imaginación y nos comenzamos a escribir. Y por último, en la tercera etapa nosotros ya tenemos escrito nuestro texto. Ya pasamos por la etapa de la planificación, pasamos por la etapa de la textualización, y por último nos vamos a la etapa de la revisión y la edición, que es donde nosotros ya el texto lo dejamos perfecto para poder presentar, ¿ya? Y en esta etapa, como bien dice acá, debemos buscar errores y asegurarnos de que nuestro texto es lo que realmente esperábamos, ¿ya? Chicos, se me olvidó decirles anteriormente,
Cuando yo hago la escritura de un texto en la etapa 2, en la etapa de la textualización, yo tengo que tener claridad, disculpen, yo tengo que tener claridad de que lo que escribí en la planificación debe tener una completa concordancia con lo que yo estoy escribiendo en la textualización. Por eso es muy importante planificar antes de escribir. No puedo escribir antes de planificar, ¿ya? Sigo. Entonces, para realizar la tercera etapa, que es la etapa de la revisión, me van a servir estas cosas. Por ejemplo, leer tu texto poniéndote en el lugar del receptor a quien va dirigido. Es decir, yo me pongo a leer el texto y el texto tiene que ser claro, es decir, que yo lo tenga que entender, ¿ya? También, ¿recuerdas la lluvia de ideas de la planificación? Bueno, esta te servirá para comparar si lo que está escrito en tu texto contiene todos los puntos que querías tocar, o si te falta alguno, o si bien quieres agregar algo que te surgió en el momento de ir escribiendo. De repente uno cuando está escribiendo también le surgen ideas, y también es válido, uno también lo puede escribir. Pero, como les decía anteriormente, esto tiene que tener siempre concordancia con la planificación, sin salirnos de la planificación. Podemos agregar cosas, pero que estén en el contexto de lo que yo hice en la planificación, ¿ya? Y, por ejemplo, también te será de mucha ayuda preguntarte qué tan satisfecho te encuentras con lo que elaboraste, ¿ya? También lo que usted puede hacer en el momento de la revisión es pedirle a alguna persona que lea el texto, y usted lo escucha, ¿ya? Y así usted también se va a poder dar cuenta, o la persona que lo está leyendo, si realmente el texto cumple con el objetivo que usted quiere lograr o no, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la tercera etapa de la revisión? ¿Alguien que quiera preguntar algo, alguien que tenga una duda, o alguien que le haya quedado una duda dentro de las 3 etapas que vimos? ¿No? ¿Todo bien? Entonces ahora voy a hacer algunas preguntas. Veamos quién está en el chat. Perdón, en los participantes. Me gustaría a la Alejandra Ocoro hacerle una pregunta. Alejandra, ¿te puedes desmutear, por favor? Sí. Perfecto. Alejandra, cuéntame, dentro de los conceptos que vimos de la escritura, ¿ya? Vimos la escritura bajo 2 conceptos. ¿Tú me podrías decir cuáles son estos conceptos que nosotros vimos de escritura? ¿Ya? ¿Cuáles son las finalidades de estos conceptos, de estos fines que vimos de escritura? Ya. No, profe, lo puede decir en privado, es que me da pena. ¿Perdón? Es que sí, lo puede decir en privado, que me da pena. Es que, hija, la idea es que vamos compartiendo las ideas. Si aquí solamente te están escuchando, nada más que eso. Ay, pero es que me da pena. Ya, a ver, ¿quién puede ayudar acá a la cuánto que se llama? Nahuel, ¿te gustaría a ti ayudar acá, por favor, a la Alejandra? ¿Bajo qué conceptos vimos nosotros el rol de la escritura? El rol de la escritura, ¿Sí? ¿Bajo qué pues, conceptos los vimos? el rol de la escritura vimos 3 etapas, la etapa de No, pero la... antes de las etapas, el rol de la escritura. Nosotros lo vimos bajo 2 conceptos. ¿Ya? Ya, vale. ¿Cuáles eran estos conceptos? Sí. ¿Qué? Profe, es que no me acuerdo. Chicos, pero ahora lo vimos y ustedes también lo vieron el lunes, tendrían que haber tomado sus apuntes. Es súper importante, chiquillos, que estén atentos a la clase y que también estén atentos, es decir, que vean la cápsula el día lunes para que no suceda esto, que ustedes llegan en nada a la clase. La idea es que esto lo vayamos conversando, ¿ya? Ok. ¿Alguien puede ayudar a Nahuel? ¿Alguien tiene la respuesta? Yo. ¿O cuáles son los 2 fines que tiene la escritura? ¿O bajo qué conceptos vimos lo que es la escritura? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Quién? ¿Quién es yo? Heisa. César, por favor.
Para transmitir un mensaje y escritura como proceso. Ya. ¿Qué me puedes explicar, Geisar, como la escritura como proceso? ¿Qué me podrías decir respecto a eso? Es para escribir de forma clara para cumplir el propósito de elaborar un texto. Ya. ¿Qué entiendes tú por eso? Con tus palabras. Para informar, Ya. para que la gente te entienda de una manera clara. Perfecto. Ese es el fin como un proceso. Ser claro en lo que yo quiero comunicar, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos claro que la escritura se trabaja bajo dos conceptos, que es el canal de la comunicación y es el canal es decir, que es como un proceso en donde yo tengo que ser claro, preciso, conciso con lo que yo quiero, en este caso, comunicar, no informar, comunicar, ¿ya? Posteriormente vimos las tres etapas de la escritura. ¿Cuáles son estas etapas, Germain? Desmuteate, hijo. ¿Cuáles son las etapas que yo acabo de presentar sobre la escritura? Ah, soy yo. Ah. Te escuchamos. Es que estaba hablando con mi mamá. Y paso. Vamos. La escritura la presentamos bajo tres procesos, ¿ya? ¿Cuáles son estos tres procesos que nos entrega la escritura? O sea, lo mismo que está en esta... Pero dímelas tú cuáles son, si yo sé que están acá en las PPT, pero yo quiero que tú me las digas. ¿Cuáles son los tres procesos por los que pasa la escritura? Para que nosotros Tres tengamos etapas. un texto que corresponde. ¿Cuáles son los procesos que debemos pasar? Están las tres etapas de la lectura. Primero que todo, la lluvia de ideas, creo yo. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Porque no lo Planificación. vimos. La planificación, muy bien, ¿ya? Posteriormente nos vamos a... Al borrador. No. Ah. A ver. Que no estás prestando atención a lo que estoy diciendo. Leer tu texto. Pero Germain, a ver, hablamos de etapas. La primera etapa me la dijiste súper bien, que era la planificación. Después nos vamos a la etapa 2. ¿Cómo se llama la etapa 2? No es borrador. ¿Qué hacemos ya en la etapa 2? ¿Qué hacemos con la planificación? Tienes que anotar, ¿viste? Plasmar los objetivos que tenemos planteados. Tú, no me acuerdo. Pero Germain, lo acabamos de ver ahora, hijo. La clase del lunes también estuvo en la cápsula. Ya, ¿Viste la Germain, tú podí. ¿Viste la clase del lunes? Acuérdate bien. Por favor, chicos, solamente Germain está en el desmuteado. Los demás están todos muteados. ¿Viste la cápsula del día lunes, Germain? Y vos tenés que ir escribiendo. Ya, a ver, Ezequiel quiere aportar. Ezequiel, te escuchamos. Ezequiel, desmuteate. Necesito escucharte, no que lo escribas por el chat, para que todos lo podamos escuchar. Planificación, textualización y revisión. Ya, perfecto. ¿Qué hacemos en la textualización, Ezequiel? ¿Cuál es la finalidad de la etapa 2, que es la textualización del texto?
organizamos todas las ideas, ¿Qué ideas? la idea que tenemos para hacer un cuento, una ¿Y de dónde información, sacamos esas ideas? ¿De dónde vienen esas ideas? de la mente. ¿Pero de dónde? Pues obviamente que de la cabeza de uno, pero ¿de dónde? ¿Dónde yo plasmo esas De la cosas? planificación. Perfecto, de la planificación. Antes de textualizar, yo debo planificar, ¿no es cierto? Sí. Chicos, ¿quién está haciendo eso en la pantalla? ¿Pueden borrarlo, por favor? Permiso, profesora. Yo simplemente voy a tener que empezar a bloquearlos de todas formas, ¿ya? Porque hay varios que no están cumpliendo con la regla del comportamiento en la sala virtual, que eso yo lo dejé clarito al inicio, ¿ya? Así que por favor, chicos, les pido colaboración, porque si no, esto no va a ser posible. Y desgraciadamente no todos, la gran mayoría, quieren participar en esta clase, ¿ya? Así que colaboremos. Gracias, Miguel. Chicos, vuelvo a repetir, como lo dice Miguel, el chat es solamente para preguntar cosas sobre la clase. Solamente habla la persona a la que se le da el paso o la persona que tiene alguna duda. Acá o si no, la verdad es que la clase, como dice Miguel, no va a resultar, ¿ya? Así que por favor, chicos, aprovechemos el espacio que tenemos para poder retroalimentar y trabajar el tiempo, optimizar el tiempo en lo que realmente necesitamos y el objetivo, cumplir nuestro objetivo, que es pasar este contenido de mejor manera para que ustedes logren entenderlo, porque me doy cuenta que hay bastantes dudas en respecto a lo que estamos trabajando, ¿ya? Como decía el Ezequiel, nosotros en la textualización vamos a plasmar todas las ideas o la lluvia de ideas, o responder, o las respuestas que nosotros hicimos de estas preguntas en la etapa 1, que es la planificación, que es ahí donde nosotros en estos momentos estamos. Nosotros estamos ahí en la planificación, ¿ya? No hemos pasado todavía a la textualización de nuestro texto, ¿ya? Ahora, Miguelito, por favor, te voy a pedir que pasemos de lleno a la actividad que tenían los chicos para que retroalimentemos la planificación. La tarea de ustedes era realizar una planificación de una situación narrativa. Miguel, me gustaría escucharte a ti, Miguel Hernández. ¿Qué entiendes tú por situación narrativa? Profesora, no me acuerdo de nada, siéndole sincero. Miguel, entonces, ¿cómo hiciste la planificación de tu texto o no hiciste la tarea? Sí la hice y la envié. Entonces, ¿cómo hiciste la planificación de tu texto si no sabes lo que es una situación narrativa? Estoy investigando por Google. Ya, entonces, ¿me puedes contar bajo tu investigación qué es lo que es una situación narrativa? Una situación narrativa... De verdad no me acuerdo, profe. Te vuelvo a preguntar. Entonces, ¿cómo hiciste tu planificación del texto si no te acuerdas lo que es una situación narrativa? ¿Una situación narrativa? Sí, Miguel, una situación narrativa. Déjeme acuerdo. La idea es que no busques la respuesta por internet. La idea es que me des tú la respuesta. No, sí sé. Cosas que hagamos. Un ejemplo, voy a decirlo, hagamos con personas, con nombres, bueno. Que algo pase en la vida real y en vez de explicarlo por imagen y todo, lo dice narrando como un cuento, una historia. Ahí está, Miguel. ¿Te das cuenta que sabes? Una situación narrativa, chiquillos, tiene que ver con lo que es el narrar. Ustedes anteriormente tuvieron unas cápsulas sobre literatura. En esas cápsulas se trabajó lo que era el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Y dentro del género narrativo, que estamos hablando de situaciones narrativas, tiene que ver con el género narrativo, y el género narrativo netamente tiene que ver con el contar, ¿ya? En este caso, todas las narraciones que provienen del género narrativo son los cuentos, las leyendas, los mitos, las historietas, los cómics, las anécdotas,
las novelas, ¿ya? Por ende, la situación narrativa que usted en este caso tenía que hacer al responder estas preguntas era crear un cuento o una leyenda o una fábula, ¿ya? Bajo esta planificación, ¿ya? Miguel, ¿tienes algo que decir al respecto, Miguel Trujillo? No, mire, yo solamente recordarles que en la diapositiva que se está mostrando, ¿cierto? Deja claramente para que ustedes sepan y se den cuenta lo que es una situación narrativa, ¿ya? Es imaginar, ¿cierto? Una historia para que ustedes puedan posteriormente, bajo sus elementos del lenguaje, poder escribirlo, ¿cierto? Y utilizando cada uno de los puntos que están aquí eh, considerados para una planificación. Pero lo que es una situación narrativa, claramente ustedes todos los días, a diario, ¿cierto? Al momento de estar conversando con alguien, o estar narrando una historia, o estar conversando, o estar viendo televisión o una película, ustedes están siendo partícipes de una situación narrativa. Ustedes están participando, ¿cierto? Claramente de los mensajes que esta situación narrativa les entrega o ustedes generan. Así que basta que ustedes dominen un poco los conceptos de cada uno de estos de estas partes que se les está entregando, para que ustedes, ¿cierto?, puedan vivenciarlo y también poder comprenderlo y utilizarlo. Solamente eso. Entonces, chicos, seguimos entonces. Miguel, ¿nos podemos ir al ejemplo 1 que tenemos? Ya. Chicos, yo tomé 2 ejemplos X, ¿ya? De las tareas que ustedes enviaron el día lunes, ¿ya? Y de algunas que recibí ayer, ¿ya? Elegí 2 al azar y las plasmé en este PPT porque la idea es que de estas evidencias que ustedes envían, vamos retroalimentando y vamos viendo lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos rescatar, lo que podemos arreglar, ¿ya? Esa es la idea de trabajar de esta manera. En esta planificación de este texto, la persona colocó que su texto se iba a llamar El ratón travieso, y los personajes eran el ratón, la señora de la cocina y el gato. Me voy a detener ahí y le voy a preguntar a... ¿Quién es el Meliodas? ¿Quién es el Meliodas? Chicos, ¿quién es el Meliodas? Ezequiel Moreno, por favor, pónganse sus nombres, no los apodos. Vuelvo a repetir. Gabriela. Gabriela. Aquí, profe. Perfecto. Gabriela, me gustaría escucharte con lo que te voy a preguntar. Dime, Gabriela, al leer este título, El ratón travieso, y al leer quiénes son los personajes, este texto, ¿para qué tipo de público estaría dirigido? Especialmente para el infantil, o sea, para niños entre 5 ¿Por a qué? 10 años. Porque se nota así como muy chillón, o sea, Ya. ¿Por qué? Solo muy le animado. tengamos, Gabriela, espérame. Ya, tú lo ves de esa manera. Ya el título y los personajes te hacen ver que este texto sería para niños pequeños, ¿ya? Sigamos. Gracias, Gabriela. ¿Alguien opina otra cosa? ¿Que el texto está creado para otro tipo de público que no sea un público infantil? No. Sigamos entonces. Me dice que la situación inicial que va a presentar esta historia es que un ratón travieso que ve la persona de la cocina, el ratón travieso ve que la persona, de la cocina saca un queso. El ratón le provocó y asimismo se lo robó, ¿ya? Después me dice, ¿dónde ocurrirá tu historia? Italia, casa general. Descripción del ambiente. Cocina espaciosa, caliente, luz de sol, ventanas, rincones, etc.
Me voy a detener acá, en la descripción del ambiente, ¿ya? Y me gustaría escuchar al Alexander. Alexander, Hola, hola Alexander. Alexander, me gustaría que me dijeras tú si a ti te queda claro la descripción del ambiente que me da en esta respuesta, esta planificación. Me dice que la descripción del ambiente es una cocina espaciosa, caliente, luz de sol, ventanas, rincones, etcétera. Con esa descripción, ¿te queda clara a ti el ambiente que se va a utilizar? sí, ya que es muy específica. ¿Ya? ¿Y tú, Hombre, qué consideras tú, Alexander? ¿Por qué crees tú que es bueno describir, en este caso, dentro de un texto, ya sea un ambiente, un espacio, características físicas, psicológicas de los personajes? ¿Cuál será la intencionalidad que muchas veces en los textos hay tanta descripción? ¿Con qué fin se realizará eso, Alex? como para que el lector, el que está leyendo, se dé como que se imagine cómo es dónde ocurre la historia. Que se imagine Perfecto. dónde Es ocurre. decir, mientras más descripción nosotros damos de algo, eso le permite al lector crearse una imagen mucho más clara de lo que está leyendo en cuanto a una descripción, ya sea de ambiente, de espacio o características de los personajes, ¿ya? Al ser más detallada la descripción, el lector más se va imaginando cuál es la situación en la que se encuentra. O, por ejemplo, en el conflicto, cuando en el conflicto son como bien detallistas y así como poco menos que mucho detalle de lo que está sucediendo, el lector se va imaginando de mejor manera qué es lo que en este caso el escritor quiere plasmar en su texto, ¿ya? Nos vamos entonces a la solución del conflicto que nos presenta acá esta historia. Me dice que el ratón, luego de robar el queso, corrió muy apresurado ya que observó que el gato lo estaba alcanzando. Se rindió y tuvo que explicar por qué robaba el queso en ese lugar. El gato se conmovió con su historia y lo decidió soltar, pero con la condición que no robara más. Pregunta. Aquí doy la palabra para la persona que quiera contestar. La situación inicial que me presenta esta planificación, ¿es concordante con la solución del conflicto? Lo que me presenta acá, en la situación inicial, en el inicio de la historia, el conflicto que me presenta al inicio de la historia, ¿es coherente con la solución que me da del conflicto? Sí, Chicos, Yo creo que sí. ¿quién está hablando? Heisa, Geisar, te escucho. yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en la situación inicial dice que el ratón robó el queso. Y en la solución del conflicto dice luego de robar el queso. Entonces, yo digo que sí. ¿Alguien tiene Profesora, alguna otra? Nahuel estaba solicitando Nahuel, te escucho. Vale. Yo creo que sí tiene que ver algo, ya que la situación inicial presenta que el ratón ve a la persona sacando el queso de donde sea que lo sacó, y después el conflicto aparece que el ratón al final igual robó el queso, lo que significa que tiene una conexión de la situación inicial con lo que se soluciona el conflicto. Perfecto. Bueno, correctamente acá nosotros podemos darnos cuenta que es coherente lo que nos presenta en el inicio y lo que nos presenta como desenlace o como solución a esto, ¿ya? Por eso es súper importante, chiquillos, que ustedes tengan la claridad en el momento de planificar que todas las partes que usted está contestando sea coherente una con otra. Por ejemplo, si acá
los personajes no hubiese estado el ratón y, por ejemplo, hubiese estado, no sé, otro animal, no hubiese tenido a lo mejor concordancia con la situación inicial y con el conflicto que nos está presentando, porque claramente acá está hablando de un personaje en específico que es el ratón, ¿no es cierto? Por ende, todas las partes tienen que estar unidas, ser coherentes y concordantes en el momento en que yo voy a planificar, para que después en la etapa 2, que es la textualización de nuestro texto, podamos darle forma a todas estas preguntas y poder armar un texto como corresponde. Miguel, por favor, ¿nos podemos ir al ejemplo 2? Chicos, estos son ejemplos de ustedes, vuelvo a repetir, ¿ya? Bueno, el título de este texto es La vida de casa. ¿Quiénes son los personajes? Ariana, Mía, Pedro y los abuelos. ¿Cuál es la situación inicial que presenta esta historia? La mudanza de la familia a un pueblo alejado de la ciudad. ¿Dónde ocurre tu historia? En el pueblo Alexandría. Describe él o los ambientes que vas a utilizar en tu historia. Me voy a detener acá. En esta pregunta, en donde usted tiene que describir, me dice que el ambiente que va a utilizar es una casa antigua y los gallineros. Pregunto, para la persona que quiera responder, ¿hay alguna descripción aquí del ambiente utilizado? ¿Hay alguna descripción? Hola, ¿puedo responder yo? Gabriela. Ya, Gabriela, vamos. Pues nos dice que ocurrió el suceso en una casa antigua y los gallineros, pero si describía un poquito más como el ambiente en sí, o sea, que por ejemplo, si hace frío en ese lugar o no sé, si tiene ventanas o algo así para que uno se imaginara más adentro, o sea, se adentrara un poco más en la historia y imaginar un poco más como el ambiente en sí, porque nos dice que es una casa antigua y nos dice que son los gallineros, pero si pone un poquito así como más de descripción, o sea, es un poco más específico, podemos adentrarnos un poco más en la historia, como en el aire. Es decir, al responder, es decir, al ver eso yo, a mí me da la idea que puede ser una casa cualquiera antigua y un gallinero cualquiera antiguo, entonces, o cualquier tipo de gallinero. Pero si fuese más específico, como dices tú, a lo mejor una casa antigua con chimenea, con paredes. Daría como más sensación de adentrarse en la historia, pues. Claro, yo me podría imaginar de mejor manera el ambiente, y eso también le daría como un toque para saber de qué más o menos voy a escribir, con qué objetivo voy a escribir, ¿no es cierto? Exacto. Y por último, ¿cómo se solucionará el conflicto presentado? Me dice que asegurando bien la jaula. Y aquí quiero que seamos sumamente específicos en mirar este ejemplo. Si nosotros nos detenemos y miramos cuál es la situación inicial que me presenta esta historia, acá me están hablando de una mudanza de la familia a un pueblo alejado de la ciudad. Es decir, acá me está diciendo que una familia cualquiera, una familia X, se cambió de casa. ¿Ya? Esa es la situación inicial que me presenta el texto. Por ende, la situación inicial la tenemos clara. Pero al momento de preguntar cómo se soluciona el conflicto, me dice asegurando bien las jaulas. Aquí yo pregunto, por favor, ¿quién quiere responder? Yo, profe. ¿Quién? Yo. ¿Germain? Nahuel. Ya, chicos, pero también vamos participando todos, ¿ya? Somos siempre los mismos que hablamos, igual que en las clases, en la sala de clases, ¿ya? Nahuel, cuéntame, ¿la situación inicial tiene concordancia con la solución del conflicto? No, porque la situación inicial aparece que ahí dice la mudanza de la familia a un pueblo alejado de la ciudad, pero después la solución del conflicto es algo nada que ver porque dice asegurando bien las jaulas y en la situación inicial no parece que hubiera nada que ver con las jaulas, solo parecía que era una familia mudándose. Ya, entonces aquí claramente no hay concordancia en lo que tiene que ver la situación inicial. Cuando hablamos de situación inicial, chiquillo, es el conflicto que se nos presenta al inicio del texto, ¿ya? Y no tiene, como se dice, no tiene una concordancia con lo que sería
con lo que sería el conflicto, el desarrollo del conflicto o el desenlace del conflicto, ¿ya? Porque bien es claro, aquí me habla de la mudanza de una familia, pero eso, ¿qué tiene que ver con la solución del conflicto en donde me dice asegurando bien la jaula? Es decir, yo me podría imaginar que en el entremedio, ¿cuánto es que se llama? Se le volaron las gallinas, pero son ideas sueltas, no hay nada planificado, por ende, al tener esta planificación, se me hace mucho más difícil después poder presentar un texto que sea coherente. Al momento de escribir, chiquillos, al momento de textualizar, tenemos que ser sumamente claros, ya precisos, concisos, de cuál es el objetivo al que yo quiero llegar, ¿ya? Por eso es sumamente importante tener en la planificación bien, ¿ya? Que la planificación sea coherente, las preguntas que usted tiene, ¿ya? Para que en el momento de darle forma al texto en la etapa 2, que es la textualización, usted lo puede hacer de bien, es decir, de buena manera, que no le queden dudas, ¿ya? Como decía anteriormente en la planificación, es decir, cuando decía en la textualización, usted puede ir agregando cosas, a lo mejor no las va a tener escritas en la planificación, pero si esas cosas son coherentes con lo que usted ya plasmó en su planificación, van a estar bien porque van a ir enriqueciendo el texto, ¿ya? Miguelito, por favor, ¿nos podemos ir a la PPT última? Bueno, chicos, cada actividad tiene su fin y necesito que escriban este ticket de salida o le saquen una foto a la pantalla, que es más rápido, en donde me van a tener que escribir cuál será la importancia de la ruta de la planificación y qué pasa si yo no planifico un texto, ¿ya? Si ustedes no planifican un texto, ¿qué pasa? Eso lo necesito que me lo envíen a mi correo electrónico, que es el correo de lenguaje, y necesito que frente a todo lo que vimos hoy día, ¿ya? A todas las sugerencias que vimos hoy día y a todo el repaso del contenido que hicimos en cuanto a la planificación, necesito que mejoren la planificación que ustedes hicieron el lunes y me la envíen nuevamente a correo del curso. Pero esta planificación la necesito que la modifiquen, chicos, porque hay varias planificaciones que enviaron el día lunes, yo estuve revisando, mandé la retroalimentación de algunas, pero con todos los tips que se llevan ahora, yo creo que podrían mejorar aún más esta planificación para lograr una textualización mucho mejor. Eso, por favor, necesito que me lo hagan en el computador, necesito que comiencen a trabajar en su computador. ¿Por qué? Porque debo decir que muchas veces, chicos, me cuesta mucho descifrar la caligrafía que ustedes tienen. Por ende, ahora vamos a utilizar el computador, que es una buena herramienta que les va a servir a ustedes también poder usar su procesador de texto y todo eso, ir adquiriendo también más rapidez al escribir, más fluidez. Entonces, necesito que me lo envíen en un formato, me da lo mismo si es un Word o en un PDF, me da lo mismo el tipo de letra que usted utilice, pero que sea escrito en el computador, ¿ya? Eso que me lo envíen al correo electrónico junto con este ticket de salida con las preguntas que están acá. Me gustaría saber, chicos, ¿con qué se quedaron? ¿Cuál fue la percepción que tuvieron sobre el contenido, sobre la clase, si les gusta esta nueva modalidad, si no les gustó? Me gustaría escucharlo. Ya, Geisar. Cristina, participen. Gabriela, Nahuel, Alexander, vamos. Yo, yo soy Gabriela. Bueno, me gustó mucho esta modalidad que uno se puede expresar como directamente con usted y con todos nuestros compañeros, ¿entiende? Con las palabras, no simplemente por escrito, porque por escrito cualquiera puede sacar ideas, sino por palabras y por lo que nos queda en la mente, pues. Eso. Profe, hola. Nahuel. Gracias, Gabriela. Yo creo que también es bueno porque a veces, por ejemplo, en la sala de clases,
no nos callamos y ahora prácticamente con solo un botón nos podemos callar y ya. Entonces, es bueno por una parte, pero igual hay que ver los defectos de cada cosa al mismo tiempo que los no defectos, por decirlo así. Por ejemplo, que tal vez ya venía internet con el computador, pero tal vez a todos no les vaya muy bien y también eso es un defecto, por decirlo así. Pero está bien, o sea, bien. ¿Te gustó la clase? Yes. Eso es importante, muy bien. ¿Alguien más quiere dar su percepción? ¿Con qué se quedó? ¿Con qué si Dafne no le está ahí gustó? también viendo. Dafne, vamos, te quiero Debería escuchar. hablar. Ezequiel. Vamos, chicos. ¿Escucho algo por ahí? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Jovinsky, vamos Jovinsky. Yo, Heisa. Heiser, vamos, te escucho. Siento que estando en casa esta modalidad me gusta mucho más porque Escucho la muy verdad, bajito, Heiser. Un poquito Ok. más fuerte. aquí siento que me gusta esta modalidad porque la verdad es que a veces con los videos uno se queda como que, no sé, hay como que, pero sí o no, y en cambio esto como que puedes dar tus dudas, puedes dar como tu opinión y es como, no sé, yo siento que es mejor así. Es decir, ¿te gustó? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Ya, Ezequiel, te escuchamos. Yo. O sea, sí me gusta más porque así las dudas que uno tiene, a veces uno se queda como que no entiende muy bien por WhatsApp y todo eso, pero por aquí como que se le explica mejor con palabras así. Es como mejor para entender. Perfecto. Bueno, chiquillos, nosotros tomamos la decisión con Miguelito de trabajar de esta manera por lo mismo, porque nosotros notábamos que al mandar la retroalimentación, muchas veces, yo no sé si ustedes las retroalimentaciones las leen, no las leen, o toman lo que uno les dice, pero acá vamos a ver ahora realmente si la retroalimentación les sirve o no les sirve. Ahora, por ejemplo, como les decía yo, bajo todos los argumentos que vimos hoy día, bajo todos los tips que se dieron, todo lo que se recordó en cuanto al contenido, ustedes van a poder mejorar su trabajo de mejor manera, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Germain está hablando por el chat, me gustaría que hablaras por acá, que te escuchamos todos, Germain. Ok. Que sí me gustó, ya que si tenemos algún tipo de duda nos las pueden responder y se hace más fácil entender y más divertido. Y que también me gustaría que las clases siguieran siendo así para que todos pudiéramos sí, tener una interacción. Perfecto. Excelente. Bueno, les comunico que todas las clases del día miércoles van a ser así. Nos vamos a juntar todos los miércoles a las 12 del día, ¿ya? Pero con la condición, chiquillos, que ustedes el día lunes revisen su cápsula que se les envía. Es súper importante que ustedes revisen la cápsula, tomen sus apuntes. En el momento de juntarnos el día miércoles, tengan sus apuntes a mano, tengan su actividad hecha, ¿ya? Porque eso nos sirve de insumo para poder ir retroalimentando y para que ustedes también el día lunes puedan anotar las dudas que presenten sobre el contenido. Miguel, no sé si tú quieres acotar algo en cuanto a lo que es que revisen ellos el día lunes, la importancia de revisar el día lunes la cápsula educativa que nosotros le enviamos y hacer la actividad para poder retroalimentar el miércoles. Sí, a ver, chicos y chicas, la cápsula que ustedes reciben, ¿cierto? Que están recibiendo los videos, es un trabajo dimensionado y un trabajo que está
hecho colaborativamente por la profesora Claudia, que es la asignatura, más las intervenciones de tanto de las profesoras que en práctica que están ahí, y también, también hago mis intervenciones como lo hacía inicialmente, ¿cierto? Por lo tanto, hay un trabajo de los profesores para ustedes, exclusivamente para ustedes. Entonces, frente a eso, tienen que sacarle el provecho al máximo. Y cuando yo digo sacarle el provecho al máximo, no se queden solamente con lo que a lo mejor lograron o no lograron comprender en la cápsula. Ustedes tienen la factibilidad ya de comunicarse por el WhatsApp, si bien a lo mejor no por el grupo, ¿cierto? De forma instantánea, pero sí en forma individual. O sea, muchos de ustedes han comunicado conmigo, o con la profesora Ángel, o con la profesora Claudia, que va a participar también del grupo, para poder sortear esas dudas que ustedes tienen, ¿ya? Así que los invito a que ustedes aprovechen estas alternativas. Y bueno, como dice la profesora Claudia, el día miércoles también vamos a estar aquí todos juntitos, ¿cierto? Hoy día tuvimos la presencia de la directora, del inspector general, de la profesora jefe, para darles saludo, porque ellos también tenían muchas ganas de verlo a ustedes, ¿ya? Pero más adelante a lo mejor vamos a contar con la presencia a lo mejor de un solo directivo y se van a ir intercambiando, ¿cierto? Por una forma de acompañarnos, ¿ya? Pero hay que aprovechar estas alternativas, ya que es una nueva forma, estamos todos aprendiendo. Recuerden, nosotros somos profesores, yo soy un profesor viejo, pero después de 30 años de estar trabajando en clases, siendo profesor, recién estoy aprendiendo a trabajar online con ustedes. Entonces, ayúdennos también a ser mejores siempre. Créanme, chicos, que ha sido... Y créanme, chicos, que ha sido bastante difícil. Por ejemplo, el grabar las clases para mí fue tremendo. Me costó mucho. Así que todo esto ha sido un aprendizaje para nosotros también. Disculpe, Gabriela estaba ahí, quería decir algo. Hablar. Ya, Gabriela, y contigo ya terminamos. Sé que no viene mucho al tema, o sea, sí viene al tema, pero no tanto, que yo decía que los profesores se sienten más cómodos y se pueden desenvolver más en su materia, pues, porque me imagino que grabar las clases no es tan fácil y no lo hacen como con la misma sentimiento, o sí puede que sí lo hagan, pero que les gustaría más como desenvolverse así en su materia, así como ahorita online, y que también podamos, y que les guste escuchar nuestra opinión, pues. Por supuesto, de todas maneras, Gaby. Excelente. Sí, eso es lo más que nosotros, es decir, es como lo más nutritivo de todo esto, chiquillos. Escuchar las opiniones de ustedes, que ustedes vayan participando, porque para nosotros hubiese sido súper cómodo haber seguido con las cápsulas educativas y haber seguido con el trabajo que yo tenía de retroalimentar, la tarea que ustedes me enviaban por correo. Para mí hubiese seguido siendo mucho más cómodo eso. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ustedes se vayan con algo de la cápsula y que ustedes logren aprender, chiquillos, que logren un aprendizaje. Es por eso que nosotros nos propusimos este proyecto con Miguel y créanme que quedé realmente muy contenta porque veo que la participación de ustedes fue súper buena, veo que se unieron muchos, que no son tantos los que faltan por unirse, me imagino que dentro de las demás clases se van a ir uniendo en el camino para que ustedes también les vayan contando a los chiquillos cuál es la modalidad de esto y prontamente tengamos el 100% del séptimo básico conectado. Quiero felicitarlos, chiquillos, me encantó haberlos visto, me encantó saber que están bien, verles las caritas, los extrañábamos mucho, y nada, decirles que todos los miércoles nos vamos a juntar a las 12 en esta reunión virtual y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor al correo electrónico o a mi WhatsApp personal, porque yo estoy igual en el WhatsApp del curso de ustedes, entonces si tienen cualquier duda me la pueden hacer llegar. Yo creo que dejo hasta acá la clase. Miguel, ¿algo más que acotar? No, solamente muy contento de poder verlos a cada uno de ustedes, así que esperemos que nos podamos seguir viendo y no solamente el lenguaje,
sino que también en matemáticas, posiblemente más adelante. ¿Ya? Así que, y bueno, y comentarles, volver a comentarles para Ya, los que chicos, entraron nos posterior, vemos entonces el próximo ya Claudia, miércoles. es Ay, que disculpa, Miguel. Ángeles y Claudia también están para apoyarlos, ¿ya? Así que para que puedan contar con ellas. Eso. Ya, profesora. Miguel, te fuiste. Ya, chicos, entonces los dejo en libertad de acción. Cuídense mucho, no estén saliendo a la calle porque la verdad es que está muy peligroso este bicho. Ya, yo estoy súper resfriada, ya, así que les envío un abrazo sumamente grande. Cuídense, hagan la tarea. Los extraño mucho y nada, bendiciones a todos y cuidarse, chiquillos, lo más importante, no salir, ¿ya? Besitos a todos, cuídense. Chao, chao. Chao. Próximo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, amiguitito, nos vemos a la tarde en reunión. Nos vemos.